Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel González Uribe. Hoy vengo a hablarles sobre algunos temas de Morfología 1 que hemos estado viendo. Sin más preámbulo, comencemos. La neurona está conformada por 8 partes. El soma, parte principal de la neurona, y ahí se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. La dendrita tiene la función de recibir impulsos de otras neuronas y enviarlos hasta el soma. El axón tiene como función conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo humano. Los nódulos de Ranvier. Su función es que los impulsos nerviosos se trasladen con mayor velocidad. Células de Schwann o neurolemocitos. Se encuentran en el sistema nervioso periférico y acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo. Vaina de mielina. Es una estructura formada por las membranas plasmáticas que rodean los axones. Axón terminal. Se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otras neuronas. Núcleo. Por lo general, la neurona posee un único núcleo que está relacionado con la síntesis de ácido ribonucleico. Potencial de acción. El potencial de acción es una descarga eléctrica que transmite el impulso nervioso desde una neurona hasta otra neurona. Cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce, no existiendo posibilidades intermedias. Pese a ello que aparezca o no el potencial puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que lo facilitan o dificultan. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar su cantidad, que un mensaje sea más o menos intenso. Por ejemplo, la percepción de dolor ante un pinchazo o de una puñalada va a ser diferente. No va a generar cambios en la intensidad de la señal, sino que únicamente va a provocar que se realice potenciales de acción más frecuentemente. Fase de despolarización. En esta fase, la estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico de suficiente intensidad excitatoria. Es decir, que debe como mínimo generar cambios hasta los menos 65 microvolts y en algunas neuronas hasta de menos 40 microvolts, como para generar que los canales de sodio del cono del axón se abran de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entren de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio-potasio, que normalmente mantiene el interior de la célula estable, expulsando e intercambiando 3 iones de sodio por 2 de potasio, de tal manera que se expulsan más iones positivos de los que entran. Ello genera un cambio de la carga de la membrana, de tal manera que llegue a los 30 microvolts. Dicho cambio es lo que se conoce como despolarización. Tras ello, empiezan a abrirse los canales de potasio de la membrana, que al ser también un ion positivo y estar entrando estos masivamente serán repelidos y empezarán a salir de la célula. Esto genera que se frene la despolarización al perderse iones positivos. Es por ello que como mucho la carga eléctrica será de 40 microvolts. Los canales de sodio pasan a cerrarse y se inactivarán durante un corto periodo de tiempo, lo que impide despolarizaciones sumativas. Fase de repolarización. En esta fase, al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la neurona, a la par que el hecho de que los canales de potasio sigan abiertos genera que éste siga siendo expulsado. Es por ello que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Bueno, a continuación les hablaré sobre algunos neurotransmisores. Acetilcolina estimula los músculos a través de las neuronas motoras, cumpliendo funciones excitatorias o inhibitorias. También cumple funciones en el cerebro en zonas asociadas a la atención, la excitación, el aprendizaje y la memoria. Dopamina controla los movimientos voluntarios del cuerpo y también regula las emociones placenteras. Cumple funciones inhibitorias. Encefalinas. Su función es inhibitoria, ayudando a bloquear el dolor. Endorfinas. Reduce el dolor, el estrés y ayuda a recuperar la calma. Óxido nítrico. Reduce la inflamación y la coagulación de la sangre, mejora de la memoria y de la calidad de sueño. Sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto organizado de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Bueno, el sistema nervioso también está dividido en 3 partes. En la sensitiva, que son las aferentes, que es somática,
contiene los 5 sentidos y movimiento voluntario. Tiene un músculo esquelético con movimiento voluntario. La integradora, que es autónoma y contiene simpática y la parasimpática y la respiración cardíaca. Tiene un músculo liso y un músculo cardíaco con movimiento involuntario. La motora, aferente, es entérica y contiene digestivos, plexos entéricos. Tiene un músculo liso con movimiento involuntario. También está el sistema nervioso central, donde se encuentra el encéfalo y la médula espinal. También el sistema nervioso periférico, donde están los 12 nervios craneales y los 31 nervios raquídeos. Sistema nervioso central, también conocido como SNC, está constituido por el encéfalo y la médula espinal, como le había dicho anteriormente. Estas están protegidas por 3 membranas: la dura madre, que es la membrana externa, aracnoides, la membrana intermedia, y pia madre, la membrana interna, denominadas genéricamente meninges. Sistema nervioso periférico, también conocido como SNP. Es el aparato del sistema nervioso formado por nervios, neuronas y ganglios, que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central, SNC, hacia los miembros y órganos. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central, a los miembros y órganos. Bueno, ahora les hablaré sobre el encéfalo. El encéfalo es el centro de control del movimiento, sueño, hambre, sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. A continuación les enseñaré cómo se divide. El cerebro es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, entre ellas la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Interpreta los impulsos generados por el sistema nervioso. De todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro solo representa entre el 0,8% y 2%, aproximadamente entre 1,300 y 1,600 gramos. Suele ser un poco más grande en el hombre que en la mujer, pero el tamaño por sexos no tiene nada que ver con las capacidades, la inteligencia y funciones que realiza. Aunque en comparación con el cerebro de los animales se considera que el tamaño determina muchas de las funciones que solamente realiza el ser humano. El cerebro está compuesto por materia gris y blanca. El cerebelo. El cerebelo se halla situado en la fosa craneal posterior. Es considerado como el gran coordinador de las acciones musculares. Juega un papel importante en el equilibrio y tono muscular. Bulbo raquídeo. Está situado en la nuca por debajo de la protuberancia delante y debajo del cerebelo y por arriba de la médula espinal. Su importancia radica en que tiene la sustancia reticular, los centros vitales de la respiración y la circulación. Por él pasan todas las corrientes sensitivas que suben desde la médula hasta el cerebro y el cerebelo, procedentes del tronco y de las extremidades, y bajan también las corrientes motoras que desde el cerebro y el cerebelo se dirigen a todas las partes del cuerpo. Una lesión en el bulbo raquídeo ocasiona la muerte instantáneamente. Troco encefálico. El troco encefálico es la unión del mesencéfalo, la protuberancia anular o puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Hipotálamo. Es una parte del encéfalo que se ubica debajo del tálamo, dentro de los dos tractos ópticos y justo encima de la glándula hipófisis. Cumple una función importante en la regulación de las homeostasis, el comportamiento sexual y las emociones. También regula el hambre, el apetito y la saciedad por medio de hormonas y péptidos, el nivel de glucosa y ácidos grasos en sangre, entre otros. Se encarga de mantener la temperatura corporal constante. También funciona en la porción anterior y posterior del hipotálamo y regula el ciclo del sueño. Tálamo. Consiste en dos masas esféricas de tejidos gris situados dentro de la zona media del cerebro.
entre los dos hemisferios cerebrales, encima del hipotálamo. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y las transmite a la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales, grupos de células nerviosas del tálamo. Esto es debido a que las vías olfatorias se desarrollan en el embrión antes que el tálamo, y éstas llegan directamente al cerebro. El epitálamo es una estructura diencefálica situada sobre el tálamo. Comprende la glándula pineal, los núcleos avenurales y las estrías medulares. Es una zona que pertenece al sistema límbico, es decir, tiene que ver con la vida instinto afectiva del individuo. Tronco cerebral. El tronco cerebral es el centro anatómico del encéfalo. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. A través del tronco cerebral circulan todas las vías sensoriales excepto la vía olfativa y la óptica. En el tronco cerebral se encuentran los núcleos de dichas vías, cada uno con su propio papel funcional. La corteza o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Bueno, en la corteza cerebral también podemos encontrar a los 12 pares craneales, cuáles son el nervio olfativo, nervio óptico, nervio oculomotor, nervio troclear, nervio trigémino, nervio aductor, nervio facial, nervio estatoacústico, nervio glosofaringeo, nervio vago, nervio accesorio y nervio hipogloso. Médula espinal es la que se encarga de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, cuales se clasifican en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacro y un nervio coxígeno. También en la parte central del sistema nervioso, su función es la de permitir las funciones cognitivas. Por el otro lado, también la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje de forma cilíndrica levemente aplanada y asimétrica, que al igual que el cerebro está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza de protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de daños producidos por los elementos del entorno. Bueno, a continuación les hablaré sobre la sustancia gris y blanca. La sustancia gris tiene esta coloración debido a que se trata de un conjunto de somas o núcleos de neuronas que proyectan sus acciones a otras áreas. Es decir, es en estas zonas donde se acumulan los cuerpos de las neuronas, centros de procesamiento de la información. Si bien al no estar en el encéfalo, ese procesamiento es muy somero. La sustancia gris se estructura en diferentes cuernos o astas, siendo las principales el asta ventral, el asta dorsal y la zona intermedia. Existe también el asta lateral, pero únicamente en la zona torácica y el principio de la lumbar. Bueno, la sustancia gris es la que integra la información. A continuación les hablaré sobre la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada principalmente por las acciones de las neuronas interconectando médula y cerebro. Está organizada en diferentes fibras que reciben el nombre de las zonas con las que conectan, pudiendo ser ascendentes o descendentes. En la médula se pueden encontrar 3 columnas, la dorsal, la lateral y la ventral. La columna dorsal está principalmente formada por fibras aferentes de tipo somático. Dicho de otro modo, al igual que ocurre con el asta dorsal en la sustancia gris, que se encarga de transmitir información sensorial del cerebro a la médula y viceversa, según si es ascendente o descendente. Las columnas ventral y lateral son tractos y fascículos que tienden a ser de tipo aferente, transportando las órdenes motoras otorgadas por el cerebro. Bueno, pues la sustancia blanca, como dice, es la que propaga la información. Y ya por último les vendré a hablar sobre las funciones sensoriales. El sistema sensorial es la parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial. Los principales sistemas sensoriales son la vista,
que es la que se encarga de ver las cosas, el oído, de escuchar, el tacto, de poder sentir cuando tocas algo, el gusto, de probar una comida, de saber si está salada o no, y el olfato, de ver si está mala la fruta o no. Y ya con esto termino mi tema. Muchas gracias por su atención.